Señor, tú nos conoces, a cada uno de nosotros. No hay nada que te podamos esconder. No hay nada de nosotros que podamos ocultar de ti. Tú sabes nuestras necesidades. Y tú, en tu sabiduría, en tu amor, en tu poder, nos has traído aquí hoy. Y has planeado hablarnos con esta palabra en Juan capítulo 13. Abre nuestros corazones, cámbianos, ayúdanos a escucharte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú supieras que vas a morir esta noche y tuvieras la oportunidad de poder reunir a tus familiares, tus amistades, las personas más cercanas a ti, ¿cuáles serían tus últimas palabras, tus últimas decisiones, tus últimas acciones? Si tú sabes que vas a morir hoy, esta noche, ¿qué estarías pensando en decir? Usualmente, uno quiere decir la lección más valiosa que ha aprendido en la vida, básicamente. Uno quiere decir la verdad que impactó nuestras vidas mientras duró. La verdad que se quedó con nosotros hasta el final, que sobrevivió hasta el último momento y que consideramos más valiosa. Eso es lo que queremos decir al final de nuestros días, lo más valioso. ¿Te has preguntado cuáles serían las palabras de despedida de Jesús, sabiendo que ese día iba a morir? Sabiendo que ya no iba a ver más a sus discípulos. La verdad más valiosa fue la que compartió. La decisión que ilustraba esta verdad. Y eso se encuentra en Juan capítulo 13. Toda esta escena en Juan 13 nos muestra el último mensaje, el último tiempo. Ahí está la última cena, la última reunión, la última dinámica que hizo con sus discípulos y la última lección o lecciones que hay en los últimos capítulos de Juan, antes de que Jesús muriera. Él decidió decir estas palabras y hacer estas dinámicas porque era lo más valioso que él quería entregar. Así que leamos nuestro texto en Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. Y podemos meditar en todo el capítulo, pero no tenemos tanto tiempo. Si vemos en Juan capítulo 13, comienza diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, la hora para morir, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro
Y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, ¿entienden esto que pasó? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ese es nuestro pasaje. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, si las ponen en práctica. Y luego otro pasaje importante el día de hoy va a ser el versículo 34 y 35, donde dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primero lo que vamos a ver es que el amor de Cristo produce discípulos. El amor de Cristo produce discípulos. Veamos primeramente este versículo 1. Y vamos a quedarnos por un tiempo en este versículo 1. De hecho, este versículo 1 de Juan, capítulo 13, ha impactado mi vida por años. Y sigo viendo en este versículo 1 profundidades y profundidades sobre el amor de Cristo. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Cristo fue hasta el fin. Y esa es la primera idea que nosotros vamos a estar viendo en este punto. Que esta palabra, fin, realmente se puede también traducir como hasta el extremo. El amor de Cristo fue hasta el extremo. En el griego es telos, ¿verdad? Esta palabra significa fin. Pero en el contexto significa esta intensidad. Por ejemplo, si ustedes son más curiosos y van a 1 Tesalonicenses 2:16, usa la misma palabra, telos, para describir cómo los judíos se habían opuesto a Dios, no solo matando a Jesús, sino impidiendo la predicación de Pablo a los gentiles. Y mira cómo lo traduce la misma palabra de la Biblia. Dice: ellos siempre colman la medida de sus pecados hasta el punto que les sobrevino la ira de Dios, hasta el extremo, telos. Por eso nuestro versículo en Juan a veces es traducido: los amó hasta el extremo. Imagínate una cuerda que se estira y se estira y se estira hasta el extremo. Y así fue la demostración de amor de Cristo, sin reservar nada. Comentarista D.A. Carson dice: el texto presupone que en la cruz Jesús muestra su amor inquebrantable por los suyos.
Y el acto de lavar los pies anticipa el amor sacrificial de la cruz. Antes de dejar este versículo, primero, quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué el escritor, que es el apóstol Juan, por qué él desea escribir este versículo? Fíjate que ese versículo viene de Juan. Él está diciendo el contexto histórico. Básicamente está diciendo, mire, antes de que pasara esto, en la época de la Pascua, Jesús, habiéndolos amado, los amó hasta el extremo. ¿Por qué Juan siente la necesidad de escribir esto? La respuesta es que Juan desea comenzar todo el discurso final de Jesús con esta introducción de un versículo, y es un encabezado, lo pone todo en orden, esto de que Jesús los amó hasta el extremo. Por ejemplo, en este versículo, el contexto por el que debemos medir el versículo 34, que dice, amaos, dice Jesús, amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo debemos amar? Como yo os he amado. ¿Cómo nos amó? Juan nos dice en el primer versículo, hasta el extremo. Este primer versículo nos ayuda a poder interpretar todo el pasaje. Todo tiene sentido porque Él nos amó hasta el extremo. Este amor de Cristo hasta el extremo transformó totalmente la vida del apóstol Juan. Y antes de pasar a otro versículo, yo quiero recordarte quién era Juan. Juan, uno de los hijos de Zebedeo, se llamaba hijo del trueno, problemático básicamente, muy joven, un adolescente, pescador, se encuentra con Jesús y Jesús cambia su vida. Y Juan, uno de los discípulos, empieza a caminar con Jesús, empieza a vivir con Jesús, empieza a escuchar las enseñanzas de Jesús, un adolescente. Por 3 años ha estado Juan, hasta el punto de que se vuelve uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Que tenía estos discípulos más cercanos, Pedro y Juan. Y como uno de los discípulos más cercanos, dice que hasta se recostaba al lado de él en la cena. Él mismo está explicando estas cosas de lo que él vio. En primera de Juan, la primera carta de Juan dice, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos palpado con nuestras manos, de eso testificamos, concerniente o tocante al verbo de la vida. Este Juan fue totalmente transformado de ser un hijo del trueno a discípulo amado. Y no solo esto, sino que pareciera que Juan, algunas personas dirían, está obsesionado con el tema del amor. Y se llama muchas veces el discípulo del amor. Y tú puedes leer cualquier cosa que escribió Juan y vas a ver este énfasis en la vida cristiana centrada en el amor. Hay una historia, nadie sabe si es verídica 100% o no, pero por 2000 años en la tradición se ha conservado esta historia acerca de cómo era el apóstol Juan, que fue el último en morir, por cierto. ¿Cómo era el apóstol Juan en sus últimos años, estando tan anciano? Y se decía que ya no podía ni caminar de lo anciano que estaba, y lo llevaban de iglesia en iglesia al último apóstol a predicar. Y en cada iglesia Juan predicaba lo mismo. Decía, amaos los unos
a los otros. Amaos los unos a los otros. Ámense unos a otros. Lo llevaban a la siguiente iglesia. El viejito no podía caminar, lo llevaban cargado y seguía otra vez: ámense los unos a los otros. Y seguía repitiendo que se amaran los unos a los otros. Y entonces alguien ya estaba interesado sobre el asunto y pregunta: ¿pero por qué Juan sigue repitiendo lo mismo una y otra vez? Y entonces le pregunta: ¿por qué sigues diciendo lo mismo en todos los lugares que te llevamos? Y Juan responde: porque si tan solo hicieran eso, sería suficiente. Ahora, de esa forma le impactó personalmente a Juan el amor de Cristo y el mensaje del nuevo mandamiento que él siempre habla. Entonces, ese es el segundo pensamiento. Jesús nos ha dado un nuevo mandamiento que Juan repite una y otra vez en los evangelios, en sus cartas. ¿Qué produjo este cambio tan drástico en la vida del apóstol Juan? Una de las razones fue el ejemplo de Jesús, pero otra razón es el mandamiento explícito que Jesús enfatizó una y otra vez. Después de varios años estando tan cerca de Jesús, Juan sabía que él también debía enfatizar el nuevo mandamiento. Y si vemos ahí en versículo 34, después de lavar los pies, Jesús viene y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús les da un nuevo mandamiento a sus discípulos, pero alguno diría: bueno, pero en la ley de Moisés, antes de que Jesús diera este nuevo mandamiento, ya se dice que améis al prójimo. ¿Qué es nuevo acerca del nuevo mandamiento? Primero, el mandamiento es nuevo porque esta vez el mandamiento es mayor, se ha intensificado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora es: ama a tu prójimo como Cristo te amó. ¿Y cómo nos amó? Hasta el extremo. Versículo 1. Hasta la cruz. Cristo no nos manda a hacer algo sin antes Él mismo dar el ejemplo. Él dio su vida para salvarnos. Por eso nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Él amó a sus enemigos. Por eso nos manda a amar a nuestros enemigos. Él amó a sus enemigos hasta el extremo y Él nos manda a amar hasta el extremo. Él tuvo compasión por nosotros y Él nos manda a tener compasión unos por otros. Él nos llevó a Dios y nos manda a llevar a otros a Dios. Lo segundo nuevo del mandamiento no es solo que se intensificó y ahora el estándar es Jesús, el amor de Cristo por nosotros. Lo segundo nuevo es que ahora Jesús también nos da el poder para cumplir el mandamiento. Antes era imposible. Ahora el Espíritu de amor vive en ustedes como creyentes. El Espíritu Santo trae ese amor sobrenatural para poder cumplir este nuevo mandamiento. Ahora bien, estamos entendiendo que este mandamiento es importante para Jesús y para Juan, pero no es suficiente entenderlo. En tercer lugar, este mandamiento debe dirigir nuestras vidas. Debe dirigir nuestras vidas. Debemos vivir este mandamiento. Ese mandamiento debe dirigir nuestras vidas desde que nos despertamos hasta que nos acostamos a dormir. Todos deberíamos tener memorizado Juan 13:34. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, ¿qué tal si nosotros obedeciéramos este mandamiento?
si amáramos a los demás como Jesús nos ha amado? ¿Qué pasaría si tú te levantaras sabiendo que este es el mandamiento nuevo para el cristiano? Amar como Cristo, y empiezas en tu esposa, la primera persona que quizá veas en el día, o en tu esposo. Y tú te levantas y recuerdas el nuevo mandamiento. ¿Qué tal si tú llegas a tu trabajo ese día y recuerdas tratar a tu jefe, a tus compañeros de trabajo según el nuevo mandamiento? Amar como Cristo nos ha amado. ¿Qué tal si nos tratamos unos a otros como hermanos en Cristo según el nuevo mandamiento? Que lo primero en nuestra mente al ver al vecino sea amar como Cristo nos ha amado. ¿Y qué tal a nuestros enemigos? En este mundo que cada día es más egoísta, se nos ha olvidado amar, lamentablemente. Está en las canciones, por supuesto, está en el Facebook, está en las cosas que vemos diariamente, pero no está. No está. Se nos ha olvidado realmente amar. ¿Y qué tal si tú comienzas a hacer la diferencia tú mismo, ¿no? En tu propio contexto, en tu propia iglesia, ¿verdad? No comenzaremos a ser verdaderos discípulos de Jesús hasta que comencemos a tomar en serio el mandamiento nuevo. Por último, la marca distintiva del verdadero discípulo es el amor. ¿Qué es lo que le sigue al nuevo mandamiento? Después de establecer el nuevo mandamiento, Jesús pasa a establecer el mandamiento como la marca distintiva de todo discípulo genuino. La marca distintiva de todo discípulo genuino. El siguiente versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué increíble esto, ¿no? O sea, lo que les va a distinguir de ahora en adelante, como la gente va a reconocer que son discípulos genuinos de Jesucristo, es que tienen amor los unos por los otros. Jesús se iba a ir. Ahora, antes de eso, antes de que Jesús se fuera, ¿cómo reconocías a los discípulos de Jesús? Tú veías a Jesús, había gente detrás de Jesús, eso eran los discípulos. Pero ya no está. ¿Cómo se reconoce? Dice, ahora va a ser otra forma de reconocerlos. Vas a ver gente que se aman los unos a los otros como Cristo los ha amado. Y dicen, seguro esos son discípulos de Jesús. La marca distintiva del verdadero discípulo es el amor. No sé si les ha ocurrido que le han dado un billete falso alguna vez. Que van a entrar en una tienda a comprar y de repente que se lo devuelven y le dicen, es falso. Y dice, ¿cómo puede ser? Si vino en mi salario, ya perdí este dinero entonces. La vergüenza, ¿verdad?, es grande, uno se siente mal. El billete no es real. Y hay muchas comunidades de discípulos que realmente no son discípulos, que no hay cristianos genuinos en ellos, que son personas que no han entregado su vida a Jesús. Nosotros queremos ser discípulos, ¿verdad? Genuinos seguidores de Jesús. ¿Cómo sabemos entonces quiénes son? Bueno, Jesús nos está diciendo, de este modo sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Amén. Así que no es algo opcional. Es tan esencial para nuestra vida. Ahora, ¿cómo se expresa ese amor los unos por los otros? Jesús expresó este amor sirviendo hasta el fin, hasta dar su vida como un sacrificio para servir a nuestra salvación. Y eso nos lleva a nuestro segundo gran punto. Nuestro segundo gran punto es que el amor y el servicio son inseparables.
El amor y el servicio son inseparables. Esta idea es claramente ejemplificada en nuestro Señor, que dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. El amor de Cristo se expresó en servicio sacrificial. O sea, el amor no es solamente un sentimiento, un sentirme cómodo con una persona. Quizá tú dices: mira, pero yo no tengo problemas con nadie, por eso yo amo a todo el mundo. No, eso no es el amor. Bueno, pero yo les hablo bien, los respeto. Eso no es amor. ¿Cómo se expresa entonces el amor? Se expresa en dar, en servir, y muchas veces en dar uno mismo. ¿De quién es uno mismo? Ese es el mensaje que Jesús quiere transmitir cuando lava los pies a los discípulos, lo que acabamos de leer. Jesús debe ser un siervo porque debe establecer un modelo para nosotros mismos, para que sus discípulos tengan este ejemplo y lo sigan. El amor no puede separarse del servicio. Si amas a Dios, no puedes evitar servir a Dios. Si amas a Dios, no puedes evitar servir a Dios. Ahora, sí puedes servir a Dios sin amar a Dios, pero no puedes amar a Dios sin expresarlo en servir a Dios. ¿Entendemos? Los fariseos servían en el templo, pero ¿dónde estaba el amor? Ahora, Jesús amó a Dios y no puede evitar el expresarlo en servicio a Dios. La religiosidad muerta es real, pero el verdadero creyente sirve, ¿verdad? Y Jesús es el gran ejemplo. El Rey de Reyes lavando los pies. Eso es humildad. Eso es servicio genuino. Y por nuestro pecado, lo que menos queremos es amar, servir y ser humildes. Todo lo contrario a Jesús. Pero nosotros encontramos en la Biblia la solución. Cristo es nuestro Redentor. Cristo murió en la cruz. Sus manos fueron clavadas en un madero, sus pies clavados en un madero, su cabeza fue puesta con una corona de espinos, su costado atravesado. Él murió. ¿Y por qué murió? No solo para darnos ejemplo, no solo para ser nice con nosotros. Murió porque era la única forma de rescatar pecadores condenados a una eternidad sufriendo. Ahora, la Biblia dice que aquellos que han sido rescatados, Dios les ha dado un amor sobrenatural en sus corazones. Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor es el fundamento del que surge todos los ministerios, todo el servicio y todo el fruto. Eso nos lleva a este pensamiento de que el amor verdadero nos exige morir a nosotros mismos. Cada miembro, cada persona aquí es llamada a servir, a ministrar, pero esto no puede pasar sin que muramos a nosotros mismos. Debemos morir cada día, dice la palabra. Debemos olvidarnos de nosotros mismos más seguido, ¿verdad? Cristo fue el que dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Esto no suena muy cómodo, ¿verdad? Y por eso el siguiente pensamiento, ¿verdad? Que el amor de Cristo nos exige incomodidad personal.
El servir a otros, el vivir para amar a otros, exige incomodidad. Para ser un discípulo de Cristo, seguir sus pasos diariamente, caminar de pueblo en pueblo, por ejemplo, estar con Él sirviendo, tenías que estar incómodo. Jesús sabía bien que el amor verdadero exigía incomodidad. Ahora, amar a otros es incómodo, nos saca de nuestra comodidad, nos saca de nuestro ambiente. Jesús incluso nos ordenó hasta amar a nuestros enemigos. ¿Cuán incómodo es eso? Pero debemos aprender a amar. Ahora, nuestro gran problema es que queremos un ministerio, un tipo de servicio a otros que no exige amar, que no exige paciencia, que no exige tiempo, que no exige estudio. Queremos amar, pero con un amor que no se parece al de Jesús. Pero Jesús quiere llevarnos a un camino distinto, ¿verdad? Él quiere llevarnos a vivir como verdaderos siervos, los siervos que son desafiados a hacer lo que es incómodo, que se han olvidado de sí mismos, que se han crucificado sus propias vidas. Ahora, en ocasiones esa incomodidad lo va a experimentar como un momento de humillación, por ejemplo. Si tú estás sirviendo a otros al proclamar el evangelio afuera, si vas a tratar de compartir el evangelio en tu trabajo o en la escuela, seguro va a haber situaciones humillantes en las que las personas te van a rechazar. Y esa incomodidad simplemente es inevitable cuando hay amor verdadero por otras personas. Por ejemplo, si tú amas genuinamente a tu hijo y él empieza a estar con una pandilla y él empieza a traer drogas y tú dices, lo amo tanto, pero no le voy a decir nada. Bueno, la Biblia dice que el padre que hace eso aborrece a su hijo, lo odia. Entonces el amor va a traer esta confrontación, esta incomodidad, exige incomodidad, exige salir del confort. Por último, el amor de Cristo nos exige hacer discípulos. Y eso es la conclusión. La conclusión de este mensaje, para terminar ese servicio, es que el amor de Cristo en nosotros, el amor de Dios derramado en nosotros, exige hacer discípulos. Y cada cosa que tú vayas a salir para no hacer discípulos, no, pero es que yo no sé. Bueno, ya hemos hablado de que queremos servir en cosas, en ministerios que no nos exijan amar, estudiar, ser pacientes, estar incómodos. Pero ese no fue Cristo. El amor de Cristo nos exige ser discípulos. Y si amamos, haremos todo lo que podamos para que nuestro prójimo, que está condenado a ir al infierno, pueda conocer salvación eterna y gozo en el Señor. Yo mismo que estoy predicando aquí frente a ustedes en este momento, debería estar en el infierno en este momento, porque es lo que merezco. Y aquí estoy por la gracia de Dios, que ha enviado a su Hijo a morir en mi lugar, para que yo pudiera ser salvado, mis pecados pudieran ser condenados en Jesucristo, y yo pudiera estar aquí simplemente agradecido por el favor de Dios que yo no merezco. ¿Cómo yo llegué a conocer este mensaje de salvación? Porque una persona salió de su comodidad en la universidad, lo cual es un lugar que uno no quiere incomodarse mucho, para compartir el evangelio con universitarios,
Yo siendo estudiante de filosofía. Para poder hablar y decir que Cristo me ama, que yo puedo tener una amistad con Dios personal, que yo soy pecador, que Cristo puede cambiar mi vida, que en Él está el propósito de mi vida. Sí, ese día no escuché, ni otros días, ni los folletos. O sea, no fue una sola persona la que se incomodó, fueron muchas para poder llevarme el Evangelio. Ahora, cuando yo fui más receptivo y dije, estoy muy interesado en conocer más de Dios, en responder preguntas que tengo, muchas preguntas que tengo acerca de cómo hablar con Dios. Hubieron otros cristianos que también se incomodaron para poder sacar un tiempo de su vida para reunirse conmigo en discipulado. Ahora, estos hermanos que me discipularon, ¿tenían algún estudio teológico? Cero, nada. Muchos de ustedes conocen la Biblia muchísimo más que esas personas que se tomaron el tiempo para orar conmigo, enseñarme de Cristo, decirme que leer la Biblia es importante. El punto es este, mis hermanos. Es verdad, en nuestra iglesia amamos la Biblia, la profundidad teológica, amamos que cuando enseñamos algo sea lo correcto. Pero no dejes que ese amor que tenemos como iglesia te impida hacer discípulos, porque todavía no sabes todas las doctrinas, porque todavía no has estudiado en el seminario, porque todavía no has tenido el segundo doctorado en la Biblia y todavía tienes dudas. Que no te impida estas cosas el hacer discípulos. Discípulos que tú no conoces, ¿cómo van a terminar? Quizás siendo un pastor en otro país, enseñando a otras personas. Ahora, esas personas que me discipularon no saben tanta teología, incluso hoy en día. Y ese es el punto. Dios usa cada uno de sus hijos, de sus hijas, para impactar a otros, no solamente a los especialistas. El amor de Cristo nos exige hacer discípulos, seguir su ejemplo, morir a nosotros mismos y amar hasta el extremo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Dios, a amar tu palabra, tu gran comisión, tu evangelio, pero sobre todo el día de hoy, Señor. El día de hoy ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Primeramente, amar a nuestros hermanos miembros de esta iglesia. Y también amar a nuestro prójimo, sea quien sea. Usa a esta iglesia completa para alcanzar a otros, para discipular a otros, para animar a otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.